bueno, los saludamos formalmente, le damos la bienvenida a esta emisión de Los Días Contados hasta las 2:30 de la tarde. Como escucharon, el tema central va a ser esto que ha conmocionado a la opinión pública de todo el país y que por razones de horario, porque ocurrió cerca de la hora de cenar, pero trascendió cerca de la medianoche, los periódicos edición papel no tienen publicada esta noticia en sus números, ¿no? En sus ediciones. Por lo tanto, esto va a estar en la tapa de mañana y para entonces la tapa de mañana va a ser vieja en términos de haber transitado un tema extensamente desde hoy muy temprano en los diferentes medios y con distintos elementos que van a ir a abonar un relato inicial que es el de los hechos ocurridos anoche cerca de la hora de cenar. Alrededor de las 9 de la noche, ¿era, José? Más o menos. Con todas las implicancias. Vamos a hacerlo bien nosotros, contando qué pasó y después tratando de evaluar hipótesis, fundamentalmente las que están investigando los fiscales, los distintos elementos mismos de la Policía Federal, de cuáles pueden ser los orígenes o las razones de un atentado de semejante magnitud, ¿no? Eso va a ser inmediatamente después de la pausa. Antes de eso, contextualizar una situación nacional que a esta altura ya uno no sabe si es una manera de pedir disculpas, de tomar distancia, es algún grado también de, no sé si la palabra es provocación, pero cuando habla Sturzenegger y lo hace en foros internacionales, economistas exitosos para sí mismos y fracasados para todos los argentinos, generadores de riqueza para sus compañías o su propio haber, y generadores de pobreza y de tristeza para el pueblo de los países en donde se los honra con cargos de determinación y decisión. Porque Adolfo Sturzenegger no puede haber sido nunca una sorpresa su accionar o su funcionamiento para aquel que haya vivido en la Argentina hace 10 o 15 años atrás, o 20 años atrás. Él es el del mega canje, él es el del blindaje, él es un partícipe necesario de los peores momentos de la debacle de la economía argentina. Y ahora, en una actitud que algunos presumen de autocrítica, y yo creo que no, que es aún de mayor arrogancia, dice en un escrito de 58 hojas que lo que pasa en la economía argentina no es consecuencia de la herencia recibida, sino del fracaso de la gestión. Lo hace como si él no hubiera participado de esa gestión o como, en todo caso, que no se hubiera hecho lo que exactamente él quería que se hiciera, ¿no? Ahí está, fue un fracaso y no por la herencia. Y además puntualiza que la herencia era de un bajo endeudamiento, realmente, lo dice con números y con precisiones. Dice además que el presidente había decidido despedir al titular del Banco Central si era necesario para seguir adelante, cuando a él le dan de baja en su momento, después de haber sido uno de los artífices de la política económica. Habla de la procrastinación, que es esto de postergar permanentemente medidas de ajuste. Cuenta que el 40% del Producto Bruto Interno era la deuda del sector privado y que empezó a crecer a partir de las diferentes actitudes y acciones tomadas por el gobierno del presidente Macri. Para el final de la presidencia, termina diciendo Sturzenegger de Macri, el PBI habrá caído el 3,4% y la inflación que se va a ver acumulado va a ser superior al 250%. Esto, que son descripciones objetivas, datos verificables, lo remata diciendo que hubiera hecho falta un mayor ajuste y sin tanto gradualismo. Es decir, replica aquel concepto de Mauricio Macri frente a Mario Vargas Llosa cuando dijo, haría lo mismo si me reeligen, pero con una mayor velocidad. Esto es Sturzenegger, esta es la matriz de un equipo económico que contrasta, por supuesto, con lo que la mayoría de los argentinos ha votado en las primarias y probablemente en una mayor proporción vote en las próximas elecciones del 27 de octubre. Lo que ocurre es que hasta que eso suceda, en los despachos oficiales siguen habitando gente y funcionarios que piensa lo que piensa Sturzenegger. Empezando por el propio presidente de la República, que tiene esa ululancia entre los momentos en que responsabiliza a todos los argentinos y otros en los que asoma o insinúa alguna autocrítica por el nivel de responsabilidad que, entre paréntesis, en algunos casos no solo es inocultable, sino que hasta es paradojal. Que un gobierno defaultee su propia deuda, de lo que ha efectivamente llevado adelante, no tiene precedentes, no ya
en la economía argentina, sino de ningún país del mundo. Mientras tanto, las variables se mantienen medianamente controladas, un dólar de casi 60 pesos, no sé qué variable controlada es, tasas del 70 y tanto, casi el 80%, riesgo país dando vuelta por el 2000, es decir, uno va naturalizando esa situación de inestabilidad que es tan permanente que ya deja de ser inestabilidad para algunos y son parámetros medianamente normales que nos van a permitir llegar a las elecciones el próximo 27 de octubre. El gran problema es que junto con esos valores o esos datos o esos parámetros a los que son tan afectos los economistas, ya sea del gobierno como también los que comentan desde la oposición, está el tema de los precios, del día a día, del cierre de comercios y de industrias, de la pérdida de fuente de trabajos y de las dificultades para poder llegar efectivamente a fin de mes y cumplir con los compromisos. Ahora la CGT ha pedido que el bono, que la asignación ocasional que se va a hacer por parte del gobierno se amplíe a todos los trabajadores. Se ha pedido también, y la ministra Stanley lo ha reconocido como una posibilidad cierta, una tarjeta de abastecimiento para sectores que no tienen siquiera empleo y que van viendo de qué manera se va empobreciendo o cayendo aún más su calidad de vida. Frente a eso, algunas reacciones un tanto tardías, pero reacciones al fin, como por ejemplo el gobernador de la provincia de Santa Fe pidiendo ya la emergencia alimentaria, haciendo una crítica severa al gobierno de Mauricio Macri porque no se hace cargo de la situación y revelando datos que en la ciudad de Rosario van generando un crecimiento de la tensión social que afortunadamente es contenida a partir del Estado en medio de una transición en la que desde el gobierno que llega se hace hincapié en el déficit. ¿Cómo no va a haber un incremento del déficit si la ciudad de Rosario recibe por semana 2.000 personas más que se van a atender a los efectores públicos? Y esto dicho por el propio gobernador de la provincia. ¿Qué habría que hacer? ¿No recibirlos? Decirles vos pagás una obra social o pagabas una obra social y ya no la podés pagar, andar a reclamar a la obra social, pedirle la contribución. ¿Qué se debería hacerse? Lo que se hace, atender, tratar de dar respaldo y respuesta y seguir así hasta que sea necesario. ¿Y cuándo va a dejar de ser necesario? Como vienen las cosas, no va a dejar de ser necesario ni inmediatamente ni con el cambio de gobierno. Presumo también que con el cambio de gobierno vamos a tener profundizadas algunas de estas situaciones de crisis como corresponde a la salida de un gobierno de una alta insensibilidad y diría también de una alta irresponsabilidad que yo no creo que se vaya así como así sin haber generado ninguna otra situación, insisto, de agravamiento en estos parámetros, que son la salud pública, la contención social, la garantía de la educación, del funcionamiento de los principales servicios, y postdatando para el gobierno que viene, que probablemente o seguramente será el de Alberto Fernández, una serie de ajustes, de aumentos de tarifa, de pagos, de ejecución de obras que deberían haber hecho precisamente en este lapso. Por eso, insisto, con lo que casi cotidianamente, en el límite tal vez del aburrimiento de ustedes, estamos diciendo aquí desde hace ya bastante, ¿no? Desde antes de las elecciones, acerca de no prenderse ninguna cosa que presuma o suponga alguna respuesta que pueda llegar a ser funcional a aquellos que están intentando provocar un cambio de escenario y que por las buenas no lo pueden conseguir. Creo que ha cedido la atención de los medios, que en su momento eran un elenco estable, permanente y partícipe, diría yo, fundamental de la instalación de microclimas, de políticas. Creo que hay muchos que han tomado nota que esto es irreversible y no quieren quedar pegados definitivamente, pensando en después del 10 de diciembre, a un gobierno que se bate en retirada, cuyos niveles de rechazo en la opinión pública no registran precedentes desde la recuperación de la democracia. Dicho esto, y prometiéndoles una muy buena información de primera mano y de último momento en torno al episodio de ayer en la autopista a la altura de Figueras, en el que fue baleado el jefe de la Policía Federal de la ciudad de Santa Fe, los invito a que estén 2 minutos en la pausa y vuelvan con nosotros a compartir el resto del programa. Ya venimos.
Bueno, muy bien, lo habíamos anunciado, nos acompaña un colega y amigo José Maggi, periodista de la redacción de Rosario 12, conductor de Trascendental, el histórico noticiero de la 8, probablemente su voz le sea familiar, y su imagen para los memoriosos. José conducía un noticiero de cable en Cable Hogar. Sí, señor. Reperfilado era, sí. ¿Verdad? El tiro de cámara era corto. Era corto el estudio. Pero ¿cierto? Buena experiencia también, ¿no? Cuando se producía ya hace mucho en Rosario. Exactamente. Qué bueno es eso, ¿no? Bueno, vamos a lo nuestro. Si esto fuera una miniserie, el primer capítulo sería Los Hechos, sí. ¿No? ¿Qué pasó anoche, con quiénes y en qué circunstancias? A las 20:50 volvía el comisario Mariano Valdés junto con María Rodríguez, una oficial ayudante de un curso de capacitación en Buenos Aires. Venían, y a la altura de Figuera, como bien contaste, entre el kilómetro 253 y 256. En su auto, manejando. En su auto, un Ford Focus color gris, que es el que trasciende en las fotografías. Lo vamos a ir viendo. Minutos antes de las 21, entonces, llegando prácticamente a la estación de servicio YPF, que está en la mano hacia Rosario, detiene su marcha. Y aquí empieza la primera especulación. El comisario dice que tenían que vaciar el mate y entonces la oficial le pide que se detenga y estaban en ese tema. No se había llegado a bajar del auto. El auto estaba parado, en punto muerto, con el motor regulando. Se arrima una camioneta doble cabina color negra con 3 personas encapuchadas que empiezan a disparar abiertamente contra el vehículo y hacia el costado en donde estaba el conductor, que estaba el comisario. Desde arriba de la cabina, desde arriba de la camioneta. Y hay uno que se baja. Y que es el que hace el mayor daño, porque recibe un tiro en la ingle y otro en el brazo derecho. Desde arriba, digamos, disparándole parado frente al auto. La situación, frente a la reacción que tuvo el comisario y la oficial ayudante, se ponen a la fuga, sí, a los atacantes. Hasta aquí el dato concreto, ¿no? Los hechos ocurridos, bien como decías, Pablo. Bien. Después empiezan una serie de especulaciones. ¿Por qué estando tan cerca de la estación de servicio, por ejemplo, no esperás a entrar a la estación de servicio y vaciás el mate donde lo tenés que vaciar? Claramente, algunos pueden pensar que, sabiendo que la camioneta podía tener algún otro interés, el comisario quiso evitar esa situación adentro una confrontación adentro de un lugar público y muy concurrido. Tal vez puede ser eso. Una hipótesis es que él podía estar viendo, no ya por el espejo retrovisor o por cálculo, o por una cuestión de experiencia, ¿no? Que lo estaban siguiendo. Para que la gente tenga idea quién es esta persona, es del riñón de la máxima confianza de Néstor Roncaglia. El jefe de la Policía Federal, los rosarinos lo recuerdan, el operativo junto con Berni, deteniendo al Delfín Zacarías, llegando en helicóptero a Funes, ¿te acordás, Pablo? Sí. Néstor Roncaglia es un hombre que juntó la confianza a Néstor Kirchner, de Cristina, y ahora lo hace de la ministra Patricia Bullrich, ¿no? O sea que es un profesional de reputada trayectoria. Exactamente. ¿Él es el que ordena los cambios? Él es el que ordena los cambios. Porque esto está atado a lo mejor. Los hechos son estos, ¿no? Sí. Se lo balean, llaman a la ambulancia y se lo llevan. Va manejando hasta la estación de servicio y allí lo auxilia una ambulancia de Arroyo Seco y después lo traen hasta el Mapasi. Pero quería decir esto. Digamos que lo internan y está fuera de peligro. Está fuera de peligro. No le tocó en la arteria femoral, que era lo más riesgoso por el disparo en la ingle. Fue jefe de la brigada antisecuestros, la división antisecuestros, que en el año 2009 tuvo maltraer en provincia de Buenos Aires y en capital, ¿no? Roncaglia lo puso justamente a este comisario porque es el que llevaba adelante la tarea más difícil. Es de su confianza. Digo, es un hombre avesado, no es un improvisado. Bien. Mariano Valdés es un hombre que estuvo en la línea de fuego. Por eso, a lo mejor, la reacción del momento y en este sentido, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿No? La veía venir, a lo mejor, le quiero decir, en el momento. Ahora, la veía venir puede tener otra connotación. Rosario 12 publicó el día anterior una nota con el fiscal que investiga lo que pasaba con la Policía Federal en la ciudad de Santa Fe, donde fueron removidos el jefe y 4 oficiales más, en la que el doctor Rodríguez, ¿verdad? Walter Rodríguez. Cuestionaba severamente el funcionamiento de las fuerzas federales, ¿no es así? Claramente. El día anterior a la balacera. La situación, me parece, ya estaba siendo advertida por el fiscal, que no solo se había cargado la cúpula de Santa Fe, Pablo, porque aquí hay que decir que hay 3 jefes policiales de la Federal que fueron corridos en mayo de este año. Ahí está, ¿no? Es una situación, dice, de mucha gravedad. Esta es la nota del domingo con el doctor Rodríguez, ¿no? El fiscal federal que se comunicó con Roncaglia y le pidió justamente el descabezamiento de la cúpula, el descabezamiento. Sí. Rodríguez tiene una buena relación con Roncaglia, al punto tal que una brigada especializada llegó a Santa Fe Capital para hacerse cargo de la investigación de Luis Paz. El narco rosarino, representante de boxeadores. El padre del fantasma. El padre del fantasma, que está preso ahora
en Buenos Aires. Bueno, cuando Roncaglia baja a Santa Fe, no solo retira del cargo a los santafesinos, a los 5 que nombraba, con Letwell a la cabeza. Que era el jefe de la regional Santa Fe, Ciudad de Santa Fe. Exactamente. También lo corre de su cargo al comisario mayor Gustavo Alberto Giglione, que era el jefe de 11 delegaciones de la Policía Federal, entre ellas las de Santa Fe. O sea, uno que estaba por encima del de la ciudad de Santa Fe. Un jerárquico jefe de Letwell, que estaba en Rosario y que tenía 11 delegaciones a su cargo. También es desplazado en esa misma movida. Roncaglia piensa que no podía quedarse un jefe que había permitido o que le había ocurrido eso. Delincan, abiertamente. Digo porque si esto empieza a mirarse con algún espíritu conspirativo dentro de la propia fuerza, algunos que creen ver que hay negocios que se han alterado en sus jugadores, ¿no? En sus protagonistas. O recordar lo que pasó en Reconquista, Pablo, el juez Alurralde. Esta es la nota del momento en el que pasa en disponibilidad el jefe de la policía local, ¿no? Ahí lo estamos viendo, la Policía Federal. Esta es una nota del diario La Capital, se trata, dice, de Gustavo Giglione. Esto es de hace unos meses. Es de mayo. Bien. Es de mayo. Roncaglia lo hizo con otro perfil a lo de Rosario. Bien. Pero tomó a los 3 jefes superiores, otro de apellido Guardia y un tercero de apellido Hayes, que también los corrió del lugar. Pero el jefe era el comisario Gustavo Alberto Giglione, y también eso provocó algún remesón. La Federal viene dando dolores de cabeza hace un tiempo, Pablo. Decía el juez Aldo Alurralde, el de Reconquista, tuvo que echarla después de que desapareciera casi un cargamento entero de cigarrillos confiscados bajo custodia de la Federal. Puso a la gendarmería, hasta que 2 días después de que violentaron su despacho y le dejaron un pájaro muerto en el mouse de su computadora, uno de los 2 gendarmes apareció borracho y abrazándolo en su propia casa. Digo, las fuerzas federales... Sí, no están en un mejor momento. En una provincia en donde las fuerzas provinciales también tienen un grado de, digamos, de desprestigio, de preocupante situación, que hace que se conviva con eso ahora, ¿no? En la nota que bien hacía referencia de Tiziani con el fiscal Rodríguez, hablaba de un listado de policías federales y provinciales y una lista que decía coparticipación. La coparticipación entre los que vendían estupefacientes y los que cobraban por hacerlo. Ahora, el fiscal Rodríguez, que estaba investigando esas causas anteriores, ¿qué dice de esto? ¿No dice nada de esto? Se ha llamado silencio. Ajá. Se ha llamado silencio. Pero obviamente, fuentes tribunalicias con las que hemos hablado, miran con mucho más detenimiento, Pablo, los relevos rosarinos que los santafesinos, entendiendo que la jerarquía daba justamente para otra responsabilidad. Y en el momento que lo corren a Giglione, todos se esfuerzan oficialmente en decir que no estaba en las investigaciones ligado al Letwell. Bien. Pero tenía 11 delegaciones. Bien. ¿Quién está investigando este hecho que ha ido a hacer pericias balísticas a la estación de servicio, que han mirado el recorrido, que supongo buscarán las cámaras de seguridad de los peajes para ver en qué momento pasó esa camioneta negra, si tiene chapa, si no tiene, si se incorpora al tránsito por un camino cercano, si viene de Rosario y da la vuelta? Bueno, ¿cómo se sigue la pista? Es una buena pregunta, Pablo, porque hay una fiscal que hace 2 años está en Villa Constitución, y es una mujer joven que por el momento no pidió la asistencia de nadie. Nos acaba de confirmar el fiscal regional que Eugenia Larandilare no ha pedido el auxilio del organismo de investigaciones que tiene, obviamente, la espalda de Marcelo Saín, un hombre más que probo, al frente de ese organismo de investigaciones, ¿no? Por el momento va a quedar allí, está la fiscal Natalia Benvenuto auxiliándola, Patricio Serjal siguiendo como fiscal regional las negociaciones de cerca, pero esto podría tener la urgencia de una espalda distinta para investigar. Sí, otro tipo de categoría, no por desmerecer a nadie, mucho menos, pero sí por la entidad y por la envergadura y por lo que representa para la opinión pública también, ¿no? Esto más allá de la interna o de la cuestión específica de la Fuerza de Seguridad, para los santafesinos, para los rosarinos, para los que vivimos aquí, ver este grado de compromiso y de preocupación que hay con un hecho de estas características. Habló la ministra Bullrich hoy por los medios de la ciudad de Rosario, por lo menos por un par de radios, las de AM, en la radio que trabajas vos. Creo que habló con Guillermo Sisman, ¿no? Así es. Podemos escuchar de su propia boca, para evitar interpretaciones, cómo lo ve la ministra, que fue la que vino a poner en funciones a muchos de estos comisarios, como corresponde por el cargo que detenta, ¿no? Lo escuchamos. El jefe iba en su auto y fue atacado a balazos. Todavía no hemos podido hacer un análisis un poco más fino, pero bueno, pensamos que puede no ser un ataque normal y común, sino un ataque de carácter
más mafioso, ¿no? Eso es lo que podemos pensar en un primer momento. Esto lo vamos a analizar durante el día. Usted sabe que nosotros en Santa Fe hemos peleado y luchado contra todas las bandas criminales, y bueno, esto puede ser parte de esta realidad, sobre todo por algunas características que estamos teniendo así como primeros datos respecto a que las personas podrían estar encapuchadas. Entonces esto nos tiene alertas y analizando muy a fondo que esto no parece ser un robo común. El comisario está fuera de peligro, está estable, fuera de peligro, pero recibió 2 balazos. Así que estamos siguiendo los acontecimientos y, por supuesto, digamos, con todos los cuidados que tiene que tener para poder salir, ¿no? La tarea que él fue a hacer fue una tarea de ordenamiento interno y de continuar el trabajo que nosotros venimos realizando de detección, persecución de todas las bandas criminales de narcotráfico. Así que no queremos adelantar una hipótesis, pero pensamos que tiene que ver con su tarea. Bien. La palabra de la ministra Bullrich es lógico que tiene que ver con su tarea, y esto requiere un ataque de estas características, como bien decía ella, que no es un ataque común, ni al azar, ni mucho menos, algún grado de logística y de conocimiento de los movimientos, ¿no? Claramente. La información de último momento que nos llega es que un fiscal federal podría pedir en los próximos minutos la causa, la inhibición de la justicia provincial para investigar, habida cuenta de ¿Que fue una ruta nacional o por la implicancia? Por la implicancia, porque es un hombre ligado a la investigación de narcotráfico. Obviamente una balacera y un atentado es justamente de competencia provincial, pero la implicancia del ¿Había rol... recibido, se sabe algo, José, extraoficialmente, si había recibido amenazas él o el fiscal sabía algo de eso? No hay hasta el momento información sobre este punto, Pablo, pero me parece que la información de última hora, de último momento... Que intervenga la justicia federal es que hay algún vínculo, evidentemente, con aquello que estaba investigando. Justamente con lo que estaba investigando. Bueno, muchísimas gracias por venir, lo seguiremos en Página 12, por supuesto, esto en la edición nacional y la de local. Gracias por venir. A ustedes les agradecemos este rato, pero falta todavía un poquito más. No se asusten, dirán que estaban... No, quería ver si estaban atentas, ¿no? Yo no estaba atento. Queda un corte, vamos y venimos, es temprano. Bueno, muy bien, estos instantes finales para ahora sí agradecerles que nos hayan acompañado e invitarlos para que mañana volvamos a compartir otra emisión de Los Días Contados. Mañana, que es el Día del Maestro. Entonces, un saludo a todos los maestros. Algunos me acuerdo, mi maestra era Luisita Giuliani, era Bernardino Rivadavia. María del Carmen Goitía fue mi maestra de preescolar. Y Luisita, bueno, después en el Colegio Bernardino Rivadavia, ¿no? Es bueno recordarlos y es bueno homenajearlos a los que están ahora, teniendo en cuenta la tarea que desarrollan en momentos tan difíciles, ¿no? Que va más allá de enseñarnos a sumar, a restar, a leer o a escribir, ¿no? El maestro enseña con su vida y creo que es efectivamente un merecido homenaje. Mañana también, 11 de septiembre, tiene otras connotaciones, ¿no? En el mundo, en América Latina, para los chilenos en particular, por Salvador Allende, para los norteamericanos, por el 11S, ¿no? Por lo de las Torres Gemelas. Mañana vamos a estar acá para hablar un poco de todo eso, por supuesto, y también de la actualidad. Ha sido un gusto, volvemos como siempre a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.